Estás escuchando Protagonistas de la Construcción, presentado por Vice. Hola Vice amigos, yo soy Nayeli, host de Protagonistas de la Construcción, un programa donde conversamos con los expertos de la construcción de infraestructura y generamos contenido de alto valor para la industria. Gracias por escucharnos y bienvenidos a Vice, donde todo es posible. Hola mis amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Yo soy Nayeli, su host de este capítulo 18 de Protagonistas de la Construcción. Bienvenidos. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el ingeniero Raúl Vicente Orozco Escoto. Y para quienes no lo conozcan, les voy a presentar al ingeniero. Él es ingeniero civil, obvio, por la Universidad Tecnológica de México. Estudió un programa de dirección de empresas por la IPA de IAMAC. Es consultor, es ingeniero civil consultor, pero actualmente es director general de la Asociación Mexicana del Asfalto. Trabajó en el Instituto Mexicano del Transporte y en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Fue director de la División de Investigación y Actualización de Normas, subdirector de la Unidad de Sistemas de Control de Comunicaciones y secretario privado del director general. Fue laboratorista también en Coconal. Y entre sus actividades sobresalientes se encuentra la coordinación en el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en la construcción de infraestructura del lado aire de las pistas 2, 3 y 6, además de la coordinación de la supervisión por parte de RBO y CIA, que es Raúl Vicente Orozco y CIA, en la construcción de la autopista de Cuota Cuencamé y Herbanis Durango por parte de Coconal. Tiene experiencia de más de 30 años en coordinación, dirección y consultoría en normatividad, supervisión y control de calidad y calidad. Desarrolló las primeras normas de la SCT de sistemas inteligentes de transporte. También entre sus actividades sobresalientes está la dirección en la elaboración de 207 proyectos de normalización, sistemas inteligentes de transporte, impacto ambiental, pavimentos y señalamientos. Y además es pionero en la evaluación de pavimentos con equipos no destructivos. Bueno, entre muchas otras actividades sobresalientes, porque cabe mencionar que los Orozco tienen una amplia trayectoria en la infraestructura de México. Bienvenido, Raúl. Cuéntanos sobre tu legado de tu papá, tu abuelo en la infraestructura de México. Muy buenas tardes a ti y a todos los que nos acompañan y acompañarán en esto, que es todo un éxito. Inicio, ahorita te comento sobre eso, pero primero un agradecimiento por haber pensado en que yo podría aportar algo. He seguido a los otros que han estado aquí con ustedes. Vinicio Sermi, nuestro director de servicios técnicos, Salvador Fernández, la obviedad de Santiago Villanueva, todos los temas que se están relacionando, pues creo que sí puedo aportar un poco en esto al hablar del tema. Claro que sí. El legado, pues bueno, sí, no es más que legado, es un peso continuo, el sí, venir de una familia y con mucho orgullo de que se ha dedicado a la infraestructura, no solo en vías terrestres, también la geotecnia, la hidráulica. Sí, somos una familia que ha crecido en ese entorno. Mi padre, directamente el doctor Raúl Vicente Orozco Santoyo, que es el más académico, y toda una lista de personalidades, pero no es hablar de eso. Lo digo como carga y peso, pues porque cuando uno lo ven, de repente le preguntan cuál es la estabilidad de una presa. Pues eso pregúntele al otro Orozco, porque a mí no me... ese campo no me compete. El mío ha sido, como bien decías ahí, yo comienzo como ya formalmente a trabajar como ayudante de peón en un laboratorio. La obviedad es que en la familia pues había obra de dónde, si no era con uno con otro. Y de ahí comienza la pasión. También ahí no está en el currículum, pero a la par también hice algunos semestres de historia en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM. Me dediqué más a otro lado de la especialidad de la otra familia, para que si ya estaban ellos. Y a mí lo que me ha llamado mucho la atención es la parte de la logística, de la operación, de los porqués, cómo ocurren las cosas. Y
algo que en la administración de proyectos está mal escrito, que es el perfeccionamiento de las cosas. Lo perfecto es enemigo de lo práctico. Y esto, todo mi paso por el Instituto Mexicano de Transporte, en la coordinación de la normativa para infraestructura de transporte, me dio acceso a un sinfín de conocimiento. Agradezco infinitamente mi paso como servidor público, además, que estuve primero en la iniciativa privada y luego la experiencia como servidor público en un área en la que había que formalizar la experiencia y transcribirla y homologarla para toda una serie de actividades que, bueno, ahorita nada más terminando esto, pues tiene que ver con precisamente lo que le llamo el ciclo del asfalto para esta presentación, que tiene muchas vertientes: el ciclo económico del asfalto, el ciclo de vida del asfalto. Se puede hablar de muchas formas, del proceso de elaboración, de fabricación, de la construcción del asfalto. Pero hablando, bueno, eres el director de la AMAC, esta asociación tiene una labor, un objeto muy importante. ¿Nos puedes compartir, por favor? Por supuesto que sí, mira. Todo ha desembocado en traer. Agradezco mucho a la asociación que haya pensado en mí para tomar este importantísimo puesto dentro de la organización. El objetivo fundamental de esta asociación, como muchas del gremio, es la difusión del conocimiento, ¿no? Sí, hay empleados. Tenemos ahorita en este momento varias áreas que estamos aportando en una labor de llevar a la era digital los procesos internos de la asociación y poder llegar y cumplir con el cometido, que es esto: la difusión del quehacer, los porqués del asfalto y todo lo satelital, todo lo que está alrededor. Por eso es, creo, también la selección que hubo de mi persona para venir a dirigir esta asociación, que como colofón también la arrancó mi padre. Fue de los iniciadores, es cosa curiosa, pero pues creo que estamos cumpliendo con ese cometido de traer toda la información y que sean los asociados quienes vayan conformando esta red de conocimiento y ser útiles. Ya también por ahí viene la vocación que tuve al formar parte de un excelente grupo de servidores públicos en el Instituto Mexicano de Transporte. Que sea útil formación que tienes. Y esta importante y noble labor de difundir el conocimiento, ¿qué tipo de conocimientos? Bueno, es una asociación mexicana del asfalto, pero para quienes no ubican, ¿qué tipo de conocimientos se difunden en AMAC? Mira, también para entrar un poco en el tema de esto por los tiempos, que esto además en el vivo y en el aire, no comerlo, sino demasiado. Les comento que él ya tenía una organización la estructurada en comités técnicos, que es en el que se fundamenta el quehacer de la asociación. Aunque habemos gente que está, digamos, recibiendo un sueldo, un salario, la inmensa mayoría no lo recibe, es un asunto gremial, y aportan su tiempo en estos comités técnicos que, insisto, ya se han venido conformando para ayudarnos en este proceso el ciclo de vida del asfalto, o ciclo económico o logístico del asfalto. Tenemos todo se fundamenta en el primer comité, que es el de enseñanza y educación, que es desde donde se revisan, se transfieren o propiamente los trabajan todos los cursos, en donde hay distintos niveles de aplicación, dependiendo de la persona y dependiendo del objetivo, como son los diplomados. Próximamente, espero el año que entra, no más allá de año y medio, también tendremos convenios con universidades para tener una maestría. Luego vienen 3 comités técnicos que son el nombre nos lleva al propósito de la asociación, de la difusión, del buen uso, del correcto uso de los asfaltos en México, materiales asfálticos, mezclas asfálticas y los materiales reciclados. Estos 3 como tal, y entro el tema del ciclo de vida del asfalto, ciclo económico, es un símil que como nos enseñaron desde pequeños con
el universo de las cosas, el diagrama de Venn, que en todas las primarias nos enseñaban para primero conocer el propósito de lo que vas a clasificar o seleccionar. Imaginémonos una gota de asfalto que sale de una refinería, que es el primer punto. No hablo de la extracción del petróleo, sino ya del asfalto como tal. Es un material bituminoso que sale de una refinería, que en el momento en el que está dedicado al propósito de una vía terrestre ya se llama cemento asfáltico. El cemento asfáltico es el símil con el cemento Portland, porque es el cementante de una mezcla. Si habláramos del ciclo económico del asfalto, imagínate tener una gota de asfalto que sale de una refinería y cuesta $1, tal cual. Comienza la cadena logística, que es un tanque. Por lo tanto, hay empresas que se dedican a la distribución del asfalto. Sale. Ya salió ese, pero resulta que necesitamos saber la calidad de ese asfalto. No termina ahí. Ahí comienza toda una serie, por eso sigue otro comité técnico que es el de control de calidad y supervisión. Que ese comité es permanente durante todo el ciclo del asfalto. Desde que sale esa gota, pues yo necesito saber qué características tiene. Digamos, qué tan negro es el asfalto. Hay propiedades, que tan dúctil, que viscoso, que necesitamos clasificarlo de entrada, y ahí hay toda una gama en el sector productivo en todo el tema de la construcción de vías terrestres que está incorporado. Entonces ese peso hay que empezar a repartirlo, Ya entró a los distribuidores de asfalto. Necesitamos saber las características, ya viene su carta de control de calidad, sus certificados, cuando esto es cuando se ejecuta correctamente. De ahí, de este distribuidor de asfalto, bueno, hay una necesidad, hay que vertirlo en algún lado. Por lo tanto, hay otro comité, que es el de construcción y maquinaria, que es quien licita las obras, que es la obviedad, una vez más, de todos los que están involucrados en este proceso para la construcción. Pero también hay un solicitante, o sea, ellos necesitan saber quién, dónde y cómo para ofertar sus servicios. Insisto, sigo hablando desde el terreno, digamos, económico, somero del asfalto, por hablar del peso. Entonces ya salió del distribuidor de asfalto, pero resulta que para cierta carretera en específico tiene, algunos le llaman solicitaciones. Yo necesito que pasen una cantidad de vehículos con unas ciertas características, peso, ancho, y sobre todo quiero que dure un cierto tiempo, cierto ciclo, el tiempo útil de esa carretera. Y ahí ya viene otro comité que tiene que ver con me regreso al de mezclas asfálticas, porque ya no solamente es el asfalto. El símil con el concreto hidráulico es que el cementante te lleva a aglutinar algo que es homogéneo para ambos casos, que es el material pétreo, la grava, la arena, ¿no? Y como en cualquier receta de cocina, pues necesitas saber la cantidad que le vas a poner. Y cualquiera te diría que para una receta, pues depende también del cocinero. Claro. Y te vas a cierto restaurante dependiendo del sabor, la calidad y el propósito. Por lo tanto, si tú tienes una autopista de primer nivel, que puede ser una ET, que el significado es un eje troncal, que para la geometría de una carretera es un pues, tipo A, B y C, que es dependiendo de la importancia del tránsito y cómo comunica, pues es una licitación, necesitas toda una serie de ingenieros y de gente especializada para definir qué cantidad le vas a poner a cada uno. Entonces volvemos al distribuidor de asfaltos y continúa el paso de la gotita de asfalto de $1, que ya digamos que cuesta $10 en este momento, una gota, no estoy hablando de toneladas. Esa gota resulta que pues en la refinación se le quitaron ciertos elementos que hay que devolvérselos o incorporarle otros. Y ahí viene el comité, en este caso de materiales asfálticos, que pues, nos proporciona, hay muchísimos proveedores que tienen la capacidad de surtir modificadores de asfalto o estabilizadores de asfalto. Son varios los elementos. De ahí
pues bueno, ya tienes tus proveedores, ya tienes tu diseño, pues necesitas quien lo mezcle. Uh-huh. Ahí vienen otros, los premezcladores o los que tienen plantas de asfalto, para poder llegar a surtir a una empresa constructora en donde le llamamos tendido. La palabra viene de tender como tal, como Uh-huh. tienes la ropa. O sea, estamos tendiendo una capa dependiendo del funcionamiento, o sea, una carpeta que tiene función estructural, que tiene de 5 a 10 centímetros de espesor, a las microcarpetas, micronumerados, o sea, ya hay una diversidad de capas de rodadura que pueden. Hay ahora una tecnología que llaman nanotecnología, otra que son microcarpetas o capas delgadas, ultradelgadas. Viene toda una serie de nombres comerciales o técnicos que para los fines académicos hay unos, te voy a mencionar, que son de granulometría cerrada, densa o abierta. La granulometría no es otra cosa más que algo que poca gente sabe, que en una mezcla de concreto asfáltico, digo, no te voy a examinar, pero nada más así ponte a pensar, de 1 kilo de mezcla asfáltica, en porcentaje, porque generalmente es en porcentaje, posteriormente para el pago es ya con otras unidades, pero de 1 kilo de mezcla asfáltica específicamente, el porcentaje de asfalto es alrededor depende, y muchos me van a decir, espero que haya problema, del 6%, 4%. Todo lo demás es grava y arena. El asfalto lo que hace es un aglutinante, es un cementante, va a conformar toda la unión. De ahí la importancia también, tienes un muy buen asfalto, pero un pésimo agregado, pues no va a pegar, ¿no? Y el paso de los vehículos lo va a deteriorar. En todo esto no dejo de meter, el control de calidad y la supervisión está permanente. Cada paso lleva un registro, debe llevar o debería de llevar un registro de la calidad de ese asfalto. Una mezcladora tienes que tener cuidado ustedes saben, que lo habrán visto, que las plantas de asfalto pues arrojan humo, ¿no? Uh-huh. Se están calentando, se tiene que calentar el asfalto para que sea dúctil y cuando le incorporen los demás materiales sea fácil el que se impregne todos los materiales. Pero si te pasas de 180 grados, ya lo quemaste, ya no sirvió. Si es menos, hay todos unos procesos que, si no mal recuerdo, ya tuviste un par de conferencistas aquí o de entrevistados que hablaban sobre las mezclas tibias. Claro, sí, el ingeniero Sergio Serment nos habló un poquito de ello. La sustentabilidad y bajar el daño que se le hace a la atmósfera. Sí. ¿No? Entonces se han hecho importantísimos esfuerzos en ese sentido. Anteriormente sí, llevar a 180 grados estas mezclas pues era complicado. Hay una razón práctica, no técnica, de que estuvieran hacia 180. Cuando tú diseñas, es que es lo óptimo para cuando llegue tu mezcla asfáltica al pavimento a tenderse. Hablo de pavimento porque el pavimento ya es donde tú vas a transitar. Ok. Cuando llega, dependiendo del diseño, generalmente es que esté entre los 140 y 160 grados centígrados. De ahí que es una pésima práctica que esté lloviendo. Te lo baja, ¿no? Sí. En ese sentido se ha hecho muchísimo por disminuir esa carga al medio ambiente. No es algo que esté oculto, porque pues las carreteras se seguirán utilizando, cualquiera de las dos, un cemento. Cuando es ese cemento asfáltico, se llama pavimento flexible. De acuerdo. Cuando es de Portland, o lo que le llaman todos una de cemento, es uno rígido. De acuerdo. Y no es más que hay muchos foros en donde qué es mejor y qué es peor. Yo prefiero obviamente el asfalto, pero eso no quita que hay otros usos y pueden convivir perfectamente los dos. Esta gotita, pues ¿cuánto crees que ya llevamos ahorita para llevarla a tenderla, a posicionarla ya sobre la superficie de un terraplén, de unas terracerías? Capas, la última es la base. Pues ya del peso, ya someramente, no es algo que vayan a empezar a hacer cálculos. Digamos que ya de los 10 pesos de la distribución, sí, porque habrá quien diga, entonces es carísimo. No, es un ejemplo burdo de sí, que ya
digamos que ya llegó a los 30 pesos. Sale. Ya está ahí, ya todos los involucrados, los de los materiales asfálticos, las mezclas asfálticas, los materiales control de calidad. Pero resulta que todo esto alguien lo tiene que entregar, alguien lo tiene que revisar, y generalmente el 70-80% de las carreteras, quien las licita pues, es la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes el día de hoy. Los estados, obviamente, los municipios, vialidades urbanas, pero el gran grueso son las vialidades para conservación u obra nueva, en autopistas concesionadas o las que se rigen por la Secretaría. Y de ahí que brinco, ya no más AMAC, sino la normativa para la infraestructura del transporte, que en mucho tiene que ser letra muerta mientras no se aplique. Claro. La normativa para la infraestructura del transporte es una guía para los proyectistas. Cada proyecto tiene sus vicisitudes. Como ingenieros en vías terrestres, y todo aquel que esté embebido en esto sabe que aunque tienes un costo base, porque tienes que partir de muchos supuestos, se va transformando en el camino. Sin embargo, la experiencia puede decir, y lo dice la normativa, que aquel que diseñe un pavimento o tenga un ingeniero perito en vías terrestres o alguien especializado, genere un diseño, pues es su responsabilidad, no es responsabilidad del documento. Claro. Como en todos los sistemas de calidad, no sé si estás de acuerdo conmigo, es una rasante, ¿no? La rasante es una línea imaginaria que hay para la carretera. Claro. Es como enrazar, se le llama rasante, muy ingeniosos. Todo esto que te estoy platicando conlleva a costos al final del día. Hacer las cosas en cualquier sistema de gestión de calidad, como te dice la norma, te lleva a hacerlo en el mínimo indispensable que te están solicitando. Okay. Debiéramos de superarlo, pero no todos los casos hay que superarlo. Ese es el nivel necesario y óptimo, que es lo que te están pidiendo. Y de ahí es que está siempre el control de calidad. Y los libros, toda la conformación, que se hizo un esfuerzo enorme en la Secretaría, en ese entonces, de Comunicación y Transportes, de llevar las llamadas normas de los libros negros, publicadas en los años 50, posteriormente con unas reediciones en los 80. Esas eran obligatorias, y con el cambio de los pesos de los vehículos, del uso, del tránsito, pues se convirtieron en algo obsoletas, pero seguían siendo obligatorias. Se le dio otro alcance a esta nueva versión de normativa, en donde es una guía. Se puede poner como obligatoria, pero es responsabilidad de quien si tú dices que vas a dar un curso y tú pones el temario, es tu responsabilidad los temas que vas a dar. En ese mismo sentido, la normativa debe de ser obligatoria cuando se pone contractualmente. Antes de eso, es responsabilidad de quien la invoca. Para eso está la experiencia de los mexicanos. Regreso al aeropuerto, estoy hablando a tono personal. Se utilizó a ingenieros del extranjero, que la verdad es que no son malos. Sin embargo, los ingenieros civiles de México tenían toda la experiencia y toda la capacidad para la realización del proyecto. Y eso es a título personal, insisto, más allá de cualquier... Sabemos, es un tema delicado ese. Y el ingeniero Raúl, siendo un experto en normativa, pues qué mejor que nos hable de esto, porque colaboraste, dirigiste, participaste y colaboraste en la normatividad del Instituto Mexicano del Transporte. Ahí estuve colaborando con mi superior jerárquico, amigo, y pues, tengo mucho cariño con él, de Mauricio Elizondo, así con un gran equipo de colaboradores, los investigadores que formábamos parte de esa coordinación, todos aquellos que habían ocupado la posición mía anteriormente, el día de hoy son ingenieros reconocidos también, Juan José Orozco y Orozco, Roberto Magallanes, es toda quienes pasamos por esa escuela ahí con Mauricio, más allá de la obviedad de que la normativa es responsabilidad de la Dirección General de Servicios Técnicos.
hoy de Vinicio Sermet, ingeniero Sermet. Es el principio fundamental cuando me lleva a colaborar con él, Mauricio Elizondo, es que elimine todo lo que yo tenía preconcebido sobre la normativa y sobre la construcción. Porque nosotros íbamos a elaborar las especificaciones que se iban a ocupar en obra y los temas iban todos en de ahí también viene el concepto del ciclo, no solo del asfalto, sino de la construcción en general, en donde pues hay toda una serie de quien conoce la normativa y es muy simple, ¿no? Que, como todo lo está organizado con una introducción, pero pasamos al libro de la legislación, proyecto, que incluye los estudios, la construcción, la conservación, la operación. Te comentaba, ya hay algunos que yo, en algunas conferencias con el ingeniero Díaz, quien fuera secretario de Comunicaciones y Transportes, Oscar de Buen, muchos grandes ingenieros que se especializan también en las finanzas y en la parte económica de los proyectos, que el costo real de una carretera va desde el proyecto hasta la operación. No, hay un costo inherente obviamente a la construcción, pero el costo real va en relación por eso el símil con la gota que sale desde la refinería hasta que el término de esta gota de asfalto que te digo que se coloca, pues estás echando ahí 30, si tú tiras esa carpeta asfáltica que sí es recuperable, pues estás tirando esos 30 pesos de cada gota. De ahí los esfuerzos en la recuperación. Y todo el trabajo que se llevó de llevarla de 1 peso a 30 pesos. Exactamente, pues ahí se pierde. Efectivamente se pierde. Hay teorías y hay muchos casos de éxito en donde se dice que se han recuperado hasta el 100% de una carpeta asfáltica, el asfalto de esa carretera. Fehacientemente te digo que el día de hoy se puede recuperar de un 30 a un 40%, que hay varios tramos de prueba. Se le ponen rejuvenecedores. Sí hay manera de recuperar y darle vida a esos 30 pesos y volverle a dar al usuario, que en todo esto tú, yo, todos somos usuarios de las carreteras, ¿no? Y somos los que nos beneficiamos de hacer las cosas bien. Posteriormente viene en la normativa algo que es importantísimo, que es el control y aseguramiento de la calidad, que insisto, se aplica para todos los procesos. Luego vienen las características de los materiales y las características de los equipos, sistemas de instalación permanente, equipos de instalación permanente que están incluidos ellos. Y final de cuentas todo un listado que son como un símil como las normas oficiales mexicanas, que son los métodos de muestreo y prueba de materiales. Todo esto es con lo que tenemos que lidiar en el día a día, insisto, de principio a fin, en este ciclo del asfalto y de cualquier obra. Perdón, vi que ibas a comentar. No, te iba a decir, yo en realidad cuando supe que íbamos a hablar del ciclo del asfalto a manera muy general, pues uno piensa que va solamente desde la planta de asfalto y la producción, pero todo esto que nos estás platicando del control de la calidad, del tendido, de la maquinaria, en realidad no lo esperaba que tuviera que ver con el ciclo del asfalto. Todo tiene que ver. El ciclo de vida, además, el asfalto específicamente, tiene una inclusión vital al final, la seguridad vial. También la seguridad, ¿no? Vial. La obviedad es que uno cuando piensa en seguridad vial piensa en el cinturón de seguridad vital, no hablar por el celular, que el señalamiento sea el oportuno, pero hay un componente importantísimo ahí que es algo que para nosotros es la rugosidad, la adherencia, la interacción entre la superficie de rodadura y tu vehículo. Hay que sacar el agua fácilmente cuando llueve. Claro. Si tú vas a frenar, pues debe de tener esa interacción. Si tú vas a hacer giros, de ahí que la calidad, la forma de construcción, ustedes lo ven día a día, se percibe este punto. No sé, eso si lo tenías en tu radar con la seguridad vial. No,
Y tampoco lo de que me comentabas hace unos momentos sobre la seguridad en la obra, en la construcción. Por Que supuesto. también tiene que ver con el ciclo del asfalto. Sí. Te puedo contar una anécdota rápida. Claro. Un compañero salió de la facultad, no era ingeniero civil, pero solicitó trabajo en RBO y compañía, era amigo mío, mi padre le dio la oportunidad, y resulta que en obra no se estilizaba en esos entonces capacitar o tener, como el día de hoy, la importancia de la seguridad del personal, de los equipos, del usuario en obra. Sí, sí se licitaba, sí se hablaba, había exposiciones, pero ya directo en obra no había alguien que se dedicara a la revisión. Y a este personaje, que no diré su nombre en público, se le ocurre llegar un día y ya se estaba teniendo un asfalto, y un sobrestante le pregunta que si la temperatura de tendido es la correcta. Ya habíamos hablado de que tiene que tenderse a cierta temperatura. Y puso la mano para verificar la temperatura. La obviedad es de que dejó de elaborar en esto, se dedicó a las casas posteriormente. Fue una mala experiencia. Seguridad en obra. No puedes tener al personal que está laborando en obra sin el conocimiento de reglas básicas de su propia seguridad y la seguridad de los demás. El señalamiento en obra, una vez más, es importantísimo. Este comité que te digo y que tenemos otro en AMAC, y que hay todo un apartado de proyecto, te lo mostraba anteriormente, de cómo llevar un proyecto de seguridad vial y uno de seguridad en obra aparte, es importantísimo. Pareciera no ser importante. La distancia desde cuándo deben alertar al usuario que adelante hay una obra. Eso es para el usuario desde fuera. Ahora, una vez que desde que comienza el señalamiento de obra en adelante, es responsabilidad de quien esté involucrado ahí, no solamente la Secretaría, no solamente el constructor, de cada uno, de salvaguardar la integridad, si estamos hablando de carreteras. Si tú estás hablando de un edificio, dudo que el día de hoy veas en un edificio a alguien que no traiga una línea de vida agarrado y un arnés. Claro. Eres muy joven, pero para mí, en la Ciudad de México, en Guadalajara, en otros lados, pues todavía veías como un mecate agarrado a alguien que limpiaba los vidrios. Claro. Así como los que armaban. Recordarán muchos que hace 30, 40 años subir a alguien 40 pisos, lo subían en la batea o en la olla del concreto hidráulico. Si no había concreto, pues con eso lo subías, depositabas al personal y bajaban. Son situaciones que evidentemente han cambiado y están normalizadas. Están ahí, los documentos están ahí. Por eso te decía al principio que se convierte en letra muerta si no se aplica. No creo que nadie nos puedes contar sobre eso. Empezaste a trabajar desde muy chico en esto. Así es. Provengo de una familia en donde esto de laborar y de llevarnos prontamente, que conmigo yo ya no lo ejecuté, pero a mí sí, saliendo de la secundaria, como comentabas, en Coconal, teniendo una empresa, yo asisto, no propiamente por la edad, eran 14, 15 años, pues obviamente que no podía tener muchas de los atributos que debe tener alguien, que en ese entonces la edad era los 16 años, si no mal recuerdo. Entonces soy asistente de peón, y en mis ganas de participar tomé una carretilla con muestras de cilindros de concreto para probar. Los estaba llevando a curar, desde poner un estanque con agua. Pasé junto a una pila, la excavación de lo que iba a ser una pila para un soporte de un horno de concreto hidráulico para Cemento Portland. Y por el peso, el talud de la excavación se vino abajo y yo pues me iba a ir con ello. Entonces hay un tema que todos los que tenemos la fortuna de trabajar en esto y el infortunio de los casos cuando han ocurrido, que se llama quedarse a cuidar la obra, que desafortunadamente, sobre todo en esas épocas y sin la seguridad en el trabajo, pues ocurría.
fallecimientos, accidentes. Tuve la fortuna de que el sobreestante estaba junto a mí y de la camisa me detuvo, y de ahí para el Real pues, tuve más cuidado. Es algo. Pero no era algo tan común en esa época. Sí, Digo, hemos mejorado, pero sigue faltando bastante todavía. Está ahí y todo lo que hay que hacer es ejecutarlo. No hay... Yo aquí tengo un tema, y también lo tenía desde que estaba en la normativa, que se llama la administración de proyectos del hilo negro. Ok. ¿Recordarás tú la frase de que es como inventar el hilo negro? ¿Para qué si ya se inventó? Uh-huh. Ahí está, no hay necesidad. Bueno, sí. Para nosotros el hilo negro tiene propiedades. Ese hilo negro ya es negro, ya lo sabemos, es un hilo. Sin embargo, depende de cómo lo tejas, cómo lo cosas, en qué lo apliques, qué tan negro es, a qué temperatura falla. Todos esos indicadores, todas esas características que tiene ese hilo negro, lo puedes aplicar en todo. Si yo ya sé que se va a romper cuando lo jalo y si lo amarré a una puerta y se abre, se rompe, por más veces que lo repita con el deseo de que no ocurra, se va a seguir rompiendo. Si tú, en tu trabajo, como tú el día de hoy, todo lo que preparas, tienes a tu gente, las pruebas, todo lo que estuvimos haciendo hoy, eso se llama planificación. Claro. Ya hiciste tus estudios, hicimos las pruebas de sonido. Eso se aplica en todo. La simpleza de que un especialista en vías terrestres hace eso, se especializa en el caso de... No es lo mismo la grava que está en el norte de la República a la que está en el sur de la República, mucho menos a la del sureste. Si tú le aplicas la misma regla de indicador a ese material, lo más seguro es que no va a dar. Y ahí viene un especialista, un perito en vías terrestres y te da otras posibilidades. Y no tenerle miedo a la innovación. Sobre todo. ¿No? O sea, sí hay que probar. Sí, todo esto. No sé si tengas un detalle, por ejemplo, en el transcurrir del tiempo. A mí me tocó pasar, el día de hoy supongo que recordarás que se le llama al asfalto, o lo habrás escuchado, PG, Performance Grade, grado de desempeño del asfalto el día de hoy, que se le miden varias características. Proviene obviamente del inglés PG, aquí en la normativa, que el idioma tiene que ser español, es grado de desempeño. Anteriormente, la clasificación tenía el pomposo título de AC. ¿También del inglés? Asphalt, también del inglés, Asphalt, Cement, y provino de allá las clasificaciones. Mi padre, el doctor Raúl Vicente Orozco Santoyo, estaba completamente en desacuerdo en cambiarle la nomenclatura al asfalto. Si hablamos con Jorge Alarcón o con otros, ¿por qué? Pues porque el asfalto que sale de la refinería es el mismo. Ok. No, por más que hagas lo que va a salir, es asfalto de su refinería. Ahora, ¿por qué lo clasificas ahora por grado de desempeño? Porque estás buscando otras características que debe tener y si no las tiene hay que adicionárselas. Okay. Entonces, ya desde que sale el PG te está diciendo unos rangos, y como te dije con el NSR, es asfalto 72 menos 16, es el rango de temperaturas que podría soportar. Desde que le pones el menos 16, dices, bueno, y en la República Mexicana, ¿dónde? O menos 32 grados, pues ¿dónde? Está zonificado en lugares donde podría ocurrir. Pero no es solo eso. Para que tenga esas características el cemento asfáltico ya, pues tiene propiedades y ya empiezas a hacer otras pruebas no destructivas, para buscar esas propiedades y mejorar el desempeño de ese cemento asfáltico. Pero ojo, como decía mi padre, es el mismo. Antes se llamaba AC5, AC10, el AC5 y AC10 era para, tal cual, eran recetas de cajón para estacionamientos. Otros eran para pistas de rodaje de aeropuertos, hasta llegar a un AC20 que era el que es, de hecho, el día de hoy, el más usual. Okay. Pero él tuvo esa discusión con su padre, con mi abuelo Ernesto, porque también muy pequeño estaba yo cuando se cambió a la C, porque antes era nada más una A. Entonces le está diciendo, chamaco, ¿por qué lo cambian si así ha sido siempre? Entonces mi padre en ese momento tuvo sus razones y le dijo, pues no, tiene que ser así por esto, porque así no nos homologamos. El asfalto sigue siendo el mismo.
petróleo, vienen los barriles, lo metes, lo destilas y el producto viene a ser el mismo. Lo que estamos buscando el día de hoy, regreso a los documentos y a la experiencia, es buscar las características idóneas para el proyecto correcto. Okay. Ese es si no, ¿para qué estudias ingeniería? O ingeniero químico, o ¿cuál es el sentido? No, el sentido está en que las personas, los ingenieros, somos los que damos ese grado de expertise y fallamos y hay que corregir y hay que volver a hacer. No hay que tenerle miedo a la innovación. Importante mensaje para todos los ingenieros. Sí. También en ese sentido, creo que en todos lados donde he estado, he estado en contacto con los universitarios y mencionando eso. No le tengas miedo a innovar. Pregunta, duda. Es algo esencial. Más porque la AMAC tiene este impulso profesional hacia los estudiantes y egresados, ¿no? de ingeniería. Desde hace año y medio tenemos ya un comité que todas las asociaciones tienen sus capítulos estudiantiles. Nosotros optamos por tener a lo que se llama impulso profesional, ¿no? Es cualquier interesado en los asfaltos, preferentemente con ingeniero petrolero, químico, civil, preferentemente. No discriminamos. Sobre todo, y es importante lo del género, que cada vez más se están incorporando. Tuviste aquí a Verónica Flores de León. Claro. La única presidenta de la AMAC. Y de asociaciones en general aquí. Sí. Y el límite es que pues hasta que tengan 35 años, de ahí en fuera ya forman parte de la pirámide de los que estamos para arriba. Y la intención completa y totalmente es, que tengo tanto en la normativa como en donde hemos estado, el atraer a aquellos que ya están en posiciones en empresas, servidores públicos, para que se fogueen junto con los gurús. En este caso, por ejemplo, está Vinicio Sermen, que son parte de los que coachean, el doctor Rosenberg Reyes, que colabora no solo con la asociación, sino con muchas otras, y romper en el triángulo de edades como tal, la franja que se pierde entre los que están en puestos o en plazas, que no digamos de poder, pero con una jerarquía de toma de decisiones, y los estudiantes. En medio hay una gran franja de personas que están próximos, 5 o 10 años, a llegar a esas posiciones, y nos da la oportunidad les da a ellos la oportunidad de poner sus ideas, de ellos organizar un congreso, siempre auspiciados por nosotros. Y por otro lado, desde lo personal, con la normativa, llevarlos al conocimiento de los documentos y que sepan usarlos. Ese es tu paso por la universidad. El conocimiento está ahí, nada más organizado de X forma, para que, ya dije X, ¿verdad? Como si fuera todo el mundo supiera. Organizado de tal forma que no necesariamente lo sabes. Uh-huh. Ahí está, y te enseñan cómo utilizar la información. Es muy rápido tu paso por la universidad. ¿Cómo comparten estos documentos? Perdón. Mira, la normativa está en una página que tiene en este momento, que es administrada por el Instituto Mexicano de Transporte. Okay. Se indicó así, puede cambiar en cualquier momento, porque son quienes la elaboran. Es una página gratuita, www.normas.imt.mx. Y está abierto para todos. Es gratuito, absolutamente toda la información que está ahí es gratuita. Y lo único que sí les pido es que, como cuando compran un televisor, un horno, lean las instrucciones. Sí. El primer fascículo son las instrucciones de cómo utilizarla. Ok. Y de ahí en fuera, el solo leer el índice te va llevando de la mano en cómo, qué es lo esperado en el proceso de la construcción de un camino, de una carretera. No te tienes que especializar en todo, pero al menos
conocer el antes y el después. ¿Quién va antes que tú y a quién le vas a dar tu proceso? Pues es algo muy simple que te lleva a... No es hacer placas, en donde llega tu materia prima, la procesas hasta con una placa y luego ya sale y se vende. Pero al final del día sí tienes quién antecede a tu proceso y a quién le vas a entregar. La tarea más amarga para el servidor público es que, pues, está desde el principio a fin y es el que se le pide cuentas. Mientras no tengamos la ética, la amabilidad de conocer que cada uno de nosotros, si cumple bien su proceso, paso a paso, el que sigue, pues si le entregaste algo bien, es muy probable que lo continúe haciendo bien. Pero si tú entregaste algo con el mínimo, la posibilidad de que el siguiente proceso falle, se incrementa. Claro. ¿No? Y eso tiene que ver, esos son personas. Esas no son las normas no logran que las cosas se hagan bien. Somos nosotros las que las hacemos mal. Pues que las ejecutamos. Sí, tal cual. Justo por eso, fíjate, te decía, porque hay un bisamigo que nos está diciendo, Uriel Pérez Briones, dice, saludos, ¿qué normativa aplica para la construcción de estas obras para la Secretaría de Transporte? La Secretaría de Transporte, quiero pensar que es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Creo. Los nombres, la nomenclatura, yo soy muy con eso. Transportes, evidentemente, sí, tiene que ver con autobuses. La Secretaría le llama comunicaciones a las vías terrestres y al mismo tiempo a otras, pero si de lo que estamos hablando es de vías terrestres y carreteras, autopistas, caminos urbanos, carreteras urbanas, calles, es muy simple, es la normativa para la infraestructura del transporte. ¿Sí? Aplica en la medida que sea útil para la región, para el sitio y para el proyecto. ¿Sí? Es una norma seguida a pie juntillas, dices, al pie de la letra, sin el conocimiento de estudios previos, sin el propósito, pues te lleva al fracaso, ¿no? O sea, ¿aplica? Sí, se aplica, pero es, el ingeniero lo dice ahí, la normativa, la responsabilidad recae en el que diseña, en el que sale, en el que genera todo, decía mi padre, el taco, dice, el paquete de especificaciones para ejecutar. De acuerdo. Es responsabilidad de quien lo ejecute también decir, oye, ¿sabes qué? Cuando lo hiciste no pensamos en que iba a ser, es un decir que ocurre. Pues lo pensamos, pero era en época de secas y ya comenzaron las lluvias. Híjole, entonces hay otros cuidados que hay que tener y que prever. No se puede prever todo. El documento que aplica es la normativa para la infraestructura del transporte. Hay normativa para todos lados extranjera, pero es lo suficientemente completa la mexicana. De acuerdo. Ahí está la respuesta a esa pregunta. Y otro bisamigo pregunta, Leonardo Vargas Tavares dice, ingeniero, ¿cuándo podemos decir que el ciclo del asfalto aplicado en nuestras carreteras cumplió con su objetivo? Cuando no tuviste que reconstruirlo a los 2 años de haberlo hecho, cuando todo el proceso que esté debidamente registrado, que tengas evidencia desde el principio, no hayas tenido que hacerle reparaciones mayores. Otro caso, para mí, lo decías de que pionero en evaluación con equipos no destructivos. En alguna ocasión, la empresa fuimos a hacer un levantamiento de la carretera, si no me recuerdo, era en Sinaloa, y íbamos no recuerdo, no era la de Coagnopalan, ya fueron hace 30 años de lo que estoy hablando. De Durango a Mazatlán era un tramo, la escritura era de Yerbaniz a Mazatlán. Uno de los tramos, ¿no? De cuando estuve con la Coagnopalan, Tehuacán, Yerbaniz, Durango. Okay. Al hacer la evaluación, el propósito era saber qué tipo de estructura se le tenía que colocar.
hice las mediciones, ¿no? y encontré que la capacidad estructural, incluido el pavimento asfáltico, pues estaban concluyendo su vida útil. Al ir a la dirección del centro SST, y también conocí ahí al quien en su momento estuvo, y tenían la evidencia de que la estructura del pavimento tenía 20 años. Y ese era el propósito de esa carretera. Cumplió su vida útil. Sí. Entonces, cuando el ciclo, llámale de vida, económico, financiero, cumple con la expectativa y lograste prever todos los componentes que pueden deteriorar al camino, lo conseguiste, pues ahí se cumplió. Ahora, no necesariamente una reconstrucción es, en algún momento decían que no hay desastres naturales, solamente hay obras donde no las teníamos que haber hecho. Un huracán van a prevalecer, por más que digamos, pues van a volver. Y si tú construyes una autopista que valga, un ejemplo burdo, 10 pesos, pero sabes que cada 2 o 3 años tu tormenta de diseño se lleva los caminos alrededor, vale la pena echarle 10 pesos o 5 y reconstruir en 6. Eso es otro el propósito. Es que ¿por qué no la hicieron mejor? Pues sí, pero es que pasan 10 vehículos. Si pasan 500 vehículos, es una obra de primer nivel. Sí hay que clasificar y sí hay que tomar decisiones económicas. Todo mundo querríamos tener viaductos. Claro, no querrías tú transportarte en un tren ultra rápido de León a Guadalajara, que sea en línea recta y que vaya a 300 kilómetros por hora y desayunes allá, comes y regreses. Desde el campo de la ingeniería es factible. ¿Quién lo paga? ¿Cómo lo pagamos? Hay muchos proyectos bellísimos, pero ¿cuál es la utilidad al final del día? Eso es el ciclo. Y el ciclo comienza no solamente de una gota, porque es la necesidad de un elemento, de un material. Pero el ciclo, véanlo en la normativa, en la infraestructura de transporte, realmente comienza desde la planeación. La planeación indica que voy a tener en 10, 20, 15 años. Ahí están todos los proyectos a 25 años de todos los comités de infraestructura que hay en el Colegio de Ingenieros Civiles y en muchos de los estados. No tienes una bolita mágica de qué tipo de vehículo va a llegar en 30, pero sí en 20. Entonces podemos decir, recapitulando al ciclo del asfalto, no solo comienza desde los ingredientes, sino, no solo los materiales asfálticos, desde planificar estos y pues ahora sí cocinar todos estos ingredientes, más sí, aparte después todo lo que lleva después de la construcción del tendido y la seguridad vial en la obra, pues como la bien disposición. dices tú, ¿qué va a pasar con eso al final? ¿Cómo lo vas a reutilizar? Y algo muy importante es todos los actores económicos, todos los trabajos que se generan alrededor. Nadie pensaría en el distribuidor de asfalto, en el de la planta, en el de control de calidad. Todos los involucrados. Y todo eso se lo va sumando a la gotita. Le digo una gotita, se escucha muy bonito, aquí tengo. Estamos hablando de toneladas, ¿no? ¿Dónde vas a arrojar toneladas? La producción que saca Pemex, lo que se importa, la necesidad a nivel nacional. Y que tú puedas transitar al final del día con seguridad. Mencionabas la reutilización y un vicemedio también nos pregunta ¿qué tan lejos estamos de que los tramos carreteros se hagan con material amigable con el ambiente como el tramo de Vice hecho a base de PET? Mira, los esfuerzos que han hecho tanto Vice como muchas otras empresas de la incorporación, la palabra de que sea amigable, fíjate, PET, estás utilizando también un producto derivado del petróleo. El reutilizar esos productos, el hule molido, hay muchos materiales que una vez más provienen del asfalto, es que la disposición de estos desechos pueda ser reutilizada. Amigable, bisamigo, como le dices, perdón, y ahí sí tendré detractores porque es muy bonito hablar de lo amigable y de lo sustentable y de lo ecológico. Es petróleo, no se va a degradar.
lo que estamos haciendo es simple y sencillamente retirarlo de algunos lados para volverlo a incluir en el proceso, en este ciclo. El esfuerzo que hacen las empresas por incorporarlo, además de que evidentemente las empresas requieren de una recuperación económica, pues sí, estamos haciendo que de fuera vuelvan, cuando salen de los productos derivados del petróleo, los puedas reincorporar, pero también tiene una vida útil. No es que ya hubo una solución y que ya no va a haber basura de esta. En plástico. Y volvemos al tema económico. Hacer que un producto se incorpore y sea idóneo para que no sea rechazado. Tenemos un curso en este momento, precisamente de pavimentos asfálticos, en donde el químico Álvaro Gutiérrez nos estaba explicando a manera así muy terrestre el negativo y el positivo de cómo un átomo, una molécula se une o se repele para que tengas tú una emulsión, un PET, un hule molido, lo que tengas, que tenga afinidad. Es un proceso de investigación que cuesta. El proceso de recuperar todo eso pues ya viene de antes, y aunque todo el mundo quisiera tener una carretera iluminada artificialmente, que hay proyectos también que el sol se recupere la energía del sol, que los hay, placas abajo del pavimento para recuperar esa energía y convertirla en energía eléctrica. Está muy padre, pero cuando tú tienes 300 kilómetros hacia adelante y digamos un ancho de corona de 12 metros y lo necesitas construir el año que entra, levantar las plantas, esto, insisto otra vez en lo económico, la cadena logística y los recursos para que alguien lo coloque, lo produzca, lo surta, no es simple, y al final pues vas a tener una carretera como la palabra que se utiliza, amigable con el medio ambiente, pero el costo a largo plazo y la vida útil de ese camino está por verse. Si no mal recuerdo, el tramo de prueba que decía Jesús, tiene entre 5 y 7 años, sino 4, y si el ciclo de vida de ese tramo te lleva a los 10, 15 años antes de darle mantenimiento, pues todavía está por verse, y de animar a todos los demás a que se utilice. Eso implica que los modos de producción en todos los estados pues le lleven el PET, cómo se incorpora, y que esa tecnología se normalice y se pueda llevar a una especificación. Una vez más, en este caso, no hay que tenerle miedo a la innovación, hay que probarle. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo? Pues dependerá del uso real de lo dispuesto. No creas que el PET está así nada más colocado ahí para traerlo directamente a todas las carreteras. Y no se van a reencarpetar todas las carreteras en el siguiente año. Estos son pasos que se van llevando gracias a personas que se animan a innovar, colocarle, probarlo. Pero así como está este caso que estamos mencionando, pues hay otros 20 que no funcionaron. Uh-huh. Pero no hay que perder el miedo a la innovación. No. Hay muchísimas cosas. ¿Cuál es la? Ojalá y todas las carpetas se pudieran hacer con PET, con un molido, con todos los desechos que son supuestamente inutilizables. Y que debajo de eso, la mejor estructura sería tener, como en los ferrocarriles, una base, lo que está inmediatamente debajo de las carpetas, ya sea hidráulico o asfáltico. Ustedes han visto los trenes. ¿Qué tienen los trenes? Unos durmientes y abajo grava. Es una grava que está graduada, que tiene una calidad para soportar esa brutalidad de carga. ¿Qué funciones tiene? Lo que te decía, sacar el agua. Pues ahí no se estanca el agua. Soportarlo, todo como está diseñado, es para transmitir las cargas, distribuirlas y que se vayan. De un tren. Es muy caro para una carretera. Pero eso sería, o sea, no solamente el tenerlo arriba, sino abajo hay muchas formas de hacerlo permanente. No sé en el tiempo, pero hay una frase que vengo trayendo, que ya la hice mía y ya la traduje de algo que me decían en la familia. No es así, no se sientan ofendidos. Espero lo entiendan.
La ingeniería es el cúmulo de aquellas edificaciones que no se cayeron. Ay, qué padre. Ya es una traducción muy... a ver, piénsale. Una pirámide, un acueducto romano. Nos congratulamos, los vamos, los vemos, nos tomamos fotos, ¡qué maravilla! Aprender de ellos. ¿No? ¿Cuántas veces se les cayeron antes los acueductos y cuántas pirámides necesitaron antes de encontrar la que sí funcionaba? Había un arquitecto que falló hasta que encontró el ángulo, el material. El día de hoy podemos apresurar, obviamente, ese proceso. Pero es experiencia y es animarse a innovar y es retarse a encontrar nuevas formas, sin jugar con la vida de los demás en un edificio que se nos caiga, ¿verdad? Es una gran responsabilidad y para suena simple, pero en las carreteras una mala decisión desde un inicio lleva a que el drenaje, desde que estás comenzando a levantar la carretera, no haber previsto las avenidas de agua, el diseño, se tapa, se bloquea y ya no funcionó la carretera. Yo les conmino a que no sean solamente especialistas en una cosa. Hay que ver el global. Ahí está Díaz Díaz, está Oscar de Buen, está el gran Oscar de Buen, que tiene también toda la vida pugnando porque no se pongan pantallas en las carreteras, si no van a dar información útil, nada más distraen. Y es un maestro, Oscar de Buen, igual que esté hablando de lo que se presenta ahí en una de plano, dijo, y por favor ya no pongan la hora. Siempre se equivocan o no o da otra. Información útil. Sí. Muy bien. No sé qué tanto ya me extendí o no fui tan serio en los temas. Está súper bien porque así aprendemos de los errores de los demás y seguimos cambiando las cosas, pero siempre innovando, ¿no? Hay que innovar. Nada más quiero que nos menciones por último, para cerrar este capítulo tan interesante, Raúl, sobre los eventos y congresos de la MAC. Digo, en tu fondo podemos ver sobre uno, pero también mencionabas durante tu plática los congresos técnicos y va a haber seminarios internacionales. Háblanos un poquito de esto, por favor. Te agradezco. Sí, ya al final de cuentas, pues sí, soy en este momento el director general de MAC y creo que este esfuerzo que estamos haciendo por llevar el objetivo principal, que siempre, para mí ha sido importante en todos mis aspectos, la difusión del conocimiento. Nuestro, como ven ahí, 7º Seminario Internacional del Asfalto, que va a ser en la ciudad de León, ya levantamos la página seminariosamac.org, en donde pues podrán acompañarnos el 21, 22 y 23 de septiembre, que es el evento magno, en el cual además nos congratulamos porque estamos celebrando, es en este lado, aquí, los 25 años, nuestro 25 aniversario de creación de la asociación, en donde a través de, aquí también, el consejo, 12º Consejo Directivo, le toca la realización de estos eventos y esperamos que asistan. Además de eso, como tradicionalmente va a haber una zona de stands para todos aquellos que quieran dar a conocer sus productos, sus servicios. Asimismo, tenemos, en este momento se está dando un curso que se está dando en línea. Vamos a continuar con los cursos en línea como los venimos haciendo, en un híbrido de necesitamos tanto al servidor público como al contratista para que tengan de primer mano la información útil, y más allá de un webinar o de un curso, lo más importante es que al final hay un panel de preguntas y respuestas, como le estamos haciendo ahorita. Yo me convierto en alguien como tú, no bonito, pero le sirvo. Para estar transmitiendo lo que quieren o lo que quieren preguntar, y no hay pregunta tonta. También de toda esta información en nuestra página amac.org.mx, que está en constante transformación. Estamos todo el equipo, somos un gran equipo aquí, tratando de adaptarnos, innovando sin tenerle miedo,
Hemos fallado en algunas cosas, pero creo que hemos crecido también en otras. Y a invitarlos ahí a que se inscriban. Lo trascendental al final es que se difunda este conocimiento. Somos una organización sin fines de lucro, por lo tanto es a costo administrativo lo que queda para nosotros para continuar el esfuerzo. Tenemos también ahí, de donde yo provengo, cuando yo era funcionario público, estuve en el programa de alta dirección de IPA de AMAC. Se los recomiendo mucho, también está ahí en nuestra página, y constantemente estamos subiendo contenido, y en un par de meses tendremos también cursos bajo demanda. Coloquialmente veremos aquí que puedan acceder a cursos anteriores solamente con un grado de conocimiento previo. Para eso tendremos otras publicaciones. En fin, estamos trabajando, me da mucho gusto que hay que hacer y que difundir. Asimismo, también sigo trabajando con la normativa y apoyándola desde aquí y de otras canchas, porque tiene que ser no letra muerta, un animal vivo. Y un animal vivo hay que educarlo y hay que estar con él. Ay, pues muchas gracias por la invitación, por la información. Esperemos que quienes estén interesados se puedan meter a la página para conocer más información a detalle de estos eventos, sí, seminarios y congresos. Y pues te agradezco mucho, ingeniero Raúl, por la participación en esta plática, en este capítulo del ciclo del asfalto y muchas cosas más que estuvimos platicando. Estuvo muy interesante, muy ameno. Fue más de 1 hora, pero estuvo muy interesante esta plática sobre el ciclo del asfalto. Y no me despido, quiero hacer un comercial por último, sin antes mencionarles que tenemos un giveaway en Instagram, en el Instagram de Vice, @vicemexico, donde estamos regalando un dron para los niños y una mochila de John Deere que tiene una excavadora muy bonita. Entonces vayan al Instagram de Vice México y participen. Y de nuevo, muchas gracias, Raúl, por tu participación. En verdad, aportaste muchísimo porque claro que eres un experto y apasionado caminero. Sí, sí, eso sí, caminero sí. Ingeniero civil todavía creciendo. Caminero sí. Pero en Instagram, ¿no? ¿Yo puedo participar? Sí, claro. Oye, es para los niños. Pero participan los papás. Híjole. Porque para el hijo. Sí. Digo, lo del dron está bonito, pero el John Deere ahí. Sí, voy a participar. O le digo a mi hijo que entre. Muy bien. Compártelo para que participe. Sí. Mi hija de Instagram ya está. De hecho, está aquí siguiendo desde hace rato. No le sigo el paso. Saludos a la hija de Raúl. Muchas gracias. Nos vemos. Ya, Vicente, adiós, amigos.